revelado el escalofriante caso de la niña maldita que nunca sintió miedo, un misterio inexplicable. Las sombras se alargan en el barrio de San Isidro, donde el silencio es tan pesado que parece gritar. A medida que el sol se oculta, una melodía suave resuena, un eco de risas que se apagan y se transforman en susurros. Valeria, una niña de 10 años, camina por las calles desiertas como si fuera un juego, ajena al pánico que envuelve a los adultos. La niña maldita, murmuran, su voz temblando de miedo. Nadie puede entender cómo alguien tan pequeña, viviendo en un lugar donde los gritos son moneda corriente, jamás sintió miedo. Los vecinos la miran con una mezcla de admiración y terror, mientras la oscuridad se cierne sobre ellos. Cada noche, un nuevo rostro desaparece, y la desconfianza se transforma en un nudo en la garganta de todos. Valeria, sin embargo, sonríe, jugando entre los escombros y risas lejanas, ignorando las advertencias de esos murmuros que amenazan con devorar su inocencia. Una noche, mientras regresa de su partida, un frío envolvente la abraza. Las sombras, antes conocidas, ahora danzan a su alrededor, parece que se burlan, llamándola. Valeria, ven. Es un susurro que la llama desde la esquina oscura de su calle, una melodía familiar que corta el aire. Sintiendo una atracción inexplicable, se adentra más en la penumbra, curiosidad reviviendo cada paso. A lo lejos, la luz de su hogar comienza a desvanecerse, y el sonido de risas infantiles se convierte en un eco distante. Al girarse, descubre un niño que no pertenece a su mundo. Su rostro, cubierto por una bruma sombría, se distancia cada vez más. Ven, Valeria. Ven a conocer la verdad, dice, envolviendo la voz en un eco aterrador. Un escalofrío recorre su espalda. Aunque nunca ha sentido miedo, esa figura proyecta una sombra que amenaza con aplastarla. Mientras tanto, su madre, sumida en la desesperación, siente que las horas se convierten en eternidades. Las desapariciones son un puñal en su corazón. Cada vez que Valeria se atrasa, su pulso se acelera, la angustia la devora. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el viento sopla con fuerza, como si lo que hay en la oscuridad quisiera tentarla. Valeria siente algo que nunca había experimentado, un toque de duda. Las historias que le contaban los abuelos comienzan a revolotear en su mente, cada una siendo un ladrillo más en el muro del miedo. Está en la línea del abismo, donde su desconfianza no se ha encontrado con la realidad del peligro. Cuando ella enfrenta cada cosa con valentía, otros a su alrededor pierden la fe. Y así la oscuridad se convierte en su mayor enemiga, aunque aún no lo sabe, y en ese instante, rodeada por la noche impenetrable, se enfrenta a lo desconocido. Con cada paso más cerca de la figura sombría, la pregunta se hace más apremiante: ¿podrá Valeria descubrir la verdad sobre la niña maldita o se convertirá en otra víctima de la oscuridad que acecha en su barrio? La atmósfera se vuelve densa, el aire pesado con promesas aterradoras, mientras la intriga de la verdad se cierne en la oscuridad, lista para atrapar a quienes se atreven a acercarse. Valeria, inmóvil, siente como el aire se espesa a su alrededor. La figura cubierta por sombras parece flotar, y su voz reverbera, intensificándose como un eco de campanas que marcan la llegada de una tormenta. La verdad es más escalofriante de lo que imaginas, susurra, y un escalofrío le recorre el cuerpo. Mientras se siente arrastrada hacia esa presencia, el eco de las risas se convierte en llantos lejanos. La mezcla de curiosidad y miedo se combate en su interior, pues nunca antes había sentido este tipo de inquietud. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le dice que no debería dar ese paso. Pero las sombras son engañosas, y su fascinación es más fuerte que su instinto de supervivencia. Valeria, ven aquí, no tengas miedo, insiste la figura, cada palabra llena de un poder inquietante que parece exigir su atención.
Ella sabe que el verdadero miedo no es la ausencia de valor, sino la naturaleza de lo que la rodea. Mientras el corazón de Valeria late con fuerza, su madre comienza a salir de su casa, el rostro pálido, lleno de desesperación y angustia. El silencio en la calle se rompe con un grito: Valeria. Las palabras son un eco de su amor, sin saber que su hija está a merced de lo que acecha en las sombras. La figura, al escuchar el grito, sonríe. Tu madre no puede protegerte de lo que verdaderamente habita en esta oscuridad, murmura. Valeria siente un temblor en su interior. Un presentimiento de que cada desaparición no es meramente casual. La niña gira sobre sus talones y corre, el pánico la invada. En la carrera, tropieza con una piedra y cae, derrapando en el suelo desnudo y frío. La risa del niño se transforma en una sinfonía tortuosa que resuena en su mente. La oscuridad empieza a engullir todo lo que conoce, y lo único que puede escuchar es el retumbar de su propia respiración. Cuando finalmente se levanta, busca con la mirada a su madre. A lo lejos, entre las hileras de casas, la ve, asustada y perdida, gritando su nombre. El impulso de correr hacia ella brota de su pecho, pero el niño de sombras aparece delante, bloqueando su camino. No es tan simple, Valeria. La verdad tiene un precio, dice, y un destello de terror recorre sus ojos. ¿Qué quieres de mí? Valeria exige con la voz temblando, sintiendo como el coraje se desvanece rápidamente. Su mente lucha entre la necesidad de huir y el extraño magnetismo de la figura. Quiero mostrarte la verdad detrás de lo que eres, responde el niño, dejando vibrar la última palabra en el aire. Solo así podrás entender por qué nunca has sentido miedo. Solo así podrás aceptar tu destino. Las palabras resuenan y Valeria siente que su mundo se tambalea. En ese momento, el viento arrastra una ráfaga helada, como si la misma esencia de la noche la estuviera evaluando. Mientras el terror se intensifica, ella se da cuenta de que la oscuridad no solo se cierne sobre el barrio, sino que también está en su interior. Y su madre continúa gritando, la angustia lacerando el ambiente. Con cada llamado, una chispa de esperanza se encuentra atrapada en el abismo de su miedo. Pero, la figura a su frente le recuerda la cruel verdad. Es la hora, Valeria. Escoge. ¿Te unirás a mí o seguirás siendo un juguete en manos del miedo? Las luces de su hogar parpadean, y en ese instante, Valeria tiene que tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Atraída por un impulso desconocido, da un paso hacia la figura, dejando atrás a su madre. Cuando lo hace, la risa del niño resuena como un canto de sirena, atrapando su esencia, y así, envuelta en una neblina de confusión, Valeria empieza a comprender que la oscuridad puede que no sea tan terrible como la verdad que ahora enfrenta. Pero, ¿qué pasará cuando esa verdad la consuma? Las sombras empiezan a cerrarse a su alrededor, mientras una nueva melodía entona el aire, una que promete revelaciones que desdibujarán la línea entre el miedo y la verdad. ¿Podrá Valeria salir de esta? ¿O se convertirá en parte de la sinfonía que condena a su barrio? El silencio repentino se sumerge en la oscuridad. Valeria siente el peso de la decisión aplastante en su pecho. La figura, con su sonrisa retorcida, da un paso adelante, y la niña siente como un torrente de energía fría se introduce en su piel. La risa infantil ahora se transforma en susurros tenebrosos que prometen secretos que pocos se atreven a conocer. La amenaza palpable en el aire aumenta, y Valeria, aunque temblorosa, busca apoyarse en su voz. No soy tu juguete, grita, la determinación quemando dentro de ella como una chispa que se niega a apagarse. Pero el eco de sus palabras se ahoga en la risa burlona del niño de sombras. ¿Cuántas veces has soñado con volar sin miedo, Valeria? Pregunta, la voz hundiéndose en una cadencia tentadora. Así será tu nueva vida, si eliges lo correcto. Ven, siente la libertad que una vez te fue negada. Un impulso extraño comienza a arrastrarla hacia adelante, como si la oscuridad misma hubiera extendido una mano para atraerla. Valeria mira a su madre, una figura perdida en la distancia, donde el miedo la ha convertido en un eco de su propia desesperación. En su rostro, puede ver la sombra de la angustia. La pregunta que surge de ese rostro es clara: ¿qué has elegido, Valeria? De repente, la figura señala hacia la casa. Un murmullo sibilante le llega, entremezclándose con el llanto de su madre. Tu hogar está en peligro, Valeria.
Todos los que amas están en riesgo. Solo yo puedo darte el poder para salvarlos. Las palabras adquieren un peso casi tangible, como una cuerda atada a su alma. ¿Salvar a su madre? La idea resuena. Pero, ¿a qué costo? La oscuridad intensifica su abrazo, consciente de la lucha interna que ahora la consume. Las luces de la casa titilan con desesperación y tras el cristal de la ventana, vislumbra la figura de su madre, ahora oscurecida por la penumbra. Es casi como si el hogar estuviera pidiendo clemencia, un grito sordo contra el horror que avanza. Debes decidir, insiste el niño, su voz adquiriendo un tono casi melódico. Si no vienes, aquellos que temen a la oscuridad sufrirán las consecuencias. Son solo un paso más cerca de la eternidad si decides quedarte. Con cada palabra, el niño dibuja la imagen de una nueva realidad donde ya no hay miedo, un lugar donde Valeria puede ser libre de la angustia que le han inculcado. La noche parece reír junto con él, ecos de una promesa que envuelve su corazón. Saber duele, Valeria. Pero ignorar el miedo solo te mantendrá atrapada. Lo que está oculto en tu sangre puede liberarte. Todo dependerá de tu elección. De repente, las risas y los llantos se mezclan en una única nota disonante. ¿Puede existir un equilibrio entre la oscuridad y la luz? Valeria siente que el tiempo se desliza entre sus dedos. Y mientras los ecos del pasado chirolan en su mente, la figura de sombra se erige más cerca, como un faro en la tormenta. La decisión debe ser inminente. Justo antes de que ella pueda dar un paso, una explosión de luz atraviesa la oscuridad. Un grito ahogado escapa de sus labios mientras el suelo bajo sus pies tiembla. La revelación de aquel instante la hiere como un cuchillo afilado. El niño no es el único que busca poder. Y con esa verdad temblando en el aire, la figura pierde su contorno y revela, detrás de la sombra, una forma que Valeria nunca imaginó. Mientras la luz ciega sus sentidos, una voz resuena en su mente: no tienes idea de lo que desatas, Valeria. El universo parece detenerse. ¿Qué otra verdad se esconde en la oscuridad que ahora se ríe de su temor? ¿Y qué pasará con su madre y con todos aquellos que ama? La conversación ha comenzado, y el terror comienza a revelarse. Valeria siente que el mundo a su alrededor se descompone en 1000 fragmentos. La luz que la había cegado, un destello de salvación o condena, se convierte en una sombra danza de ilusiones. Ella parpadea, intentando reponerse, pero el eco de esas palabras retumba en su cabeza como un tambor de guerra. No tienes idea de lo que desatas. La figura detrás de la oscuridad se torna incierta, como una playa al amanecer, bruma y luz entrelazadas. Un destello de reconocimiento se dibuja en su mente. Es su abuela. Valeria recuerda las historias contadas sobre ella, una mujer de ojos vivaces y voz suave, pero marcada por una pena que nunca se desvanecía. Abuela, logra susurrar, la voz quebrándose, la figura asiente. Mi pequeña Valeria, has despertado a lo que creías dormido, responde, el tono grave y melodioso al mismo tiempo. El niño de sombras ha estado jugando contigo, y ahora debe enfrentar lo que le pertenece. La atmósfera palpita con una tensión escalofriante, como si los ángeles y demonios estuvieran en guerra apenas un paso atrás. En ese segundo, Valeria no puede discernir qué es real y qué es un engaño. ¿Qué tengo que hacer? Su voz es un hilo tenso, asustada y a la vez llena de un coraje insólito. La casa, que una vez fue su refugio, ya no se siente segura. Es como si estuviera en un útero de miedo, un pozo sin fondo donde el terror se alimenta de sus dudas. Debes acudir a la verdad oculta en tu sangre, responde su abuela. Una maldición ancestral está desatada, y este lugar guarda secretos que jamás imaginaste. La conexión que hay entre tú y la oscuridad es más profunda de lo que piensas. El niño de sombra se alimenta de esos secretos. El viento a su alrededor se levanta, como si las hojas de los árboles fueran susurrantes cómplices. En su pecho, algo comienza a retumbar. ¿De qué secretos hablas?, pregunta, aunque dentro de sí, la pandilla del miedo crece. La oscuridad ya no es solo amenaza, ahora la siente como parte de ella. Tu madre sabe. Ella ha cargado con esto por generaciones. La oscuridad busca a los elegidos, y tú, mi niña, eres uno de ellos, murmura su abuela, una sombra y luz a la vez. Un escalofrío recorre la espalda de Valeria,
como un río helado. ¿Elegida para qué? La pregunta es más un grito en su interior que una simple curiosidad. Para deshacer el ciclo, o quedarte atrapada en él. Tu elección podría salvar a los que amas, o entregarles a un destino oscuro. Todo depende de cómo manejes la verdad, contestó la figura, mientras sombras empiezan a rodear su figura, la oscuridad empieza a apretar, el niño de sombras ahora se ríe en un eco cruel. ¿Vas a irte de mí, Valeria? ¿Causarás más dolor? Creí que éramos amigos. La risita retumbante lo convierte en un monstruo a la vista, transformando la esencia de la niña en una batalla interna. Basta, grita, sus manos temblorosas levantándose como si quisieran alejar la oscuridad. Pero la luz apenas puede mantenerse frente a la malevolencia de lo que está surgiendo, el suelo tiembla de nuevo, y algo emerge del fondo de la casa. Un brillo opaco que parece absorber la luz, una forma indistinta que se tambalea entre el terror y el deseo. Valeria está paralizada al ver que la figura se acerca, arrastrando una historia de familia que había pensado perdida. Entonces, un grito desgarrador resuena en la distancia. Su madre llama por su nombre, una mezcla de miedo y esperanza. La voz sacude cada rincón de su ser. Lo que está a punto de desatarse es solo el comienzo, dice el eco de su abuela, mientras el niño de sombra sonríe, encantador y maléfico. ¿Acaso Valeria tiene el poder de desatar un destino peor que el que teme? El silencio se vuelve ensordecedor, y su decisión debe ser rápida, sus pasos peligrosos, un contrato entre luz y sombra se forma en la penumbra, y con ello, el destino de todos los que ama pende de un hilo. ¿Elegirá Valeria la oscuridad que promete poder o arriesgará todo por la verdad? El aire se volvió más pesado mientras el eco de la voz de su madre se desvanecía. Valeria sintió un nudo en el estómago, un retortijón que no cesaba. Pensó en lo que su abuela había dicho, había secretos en su sangre, ¿qué significaba eso realmente? La casa ahora parecía un laberinto de sombras, cada rincón amenazando con desdibujar la frontera entre la realidad y las pesadillas. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está mi madre? Valeria preguntó, sintiendo cómo su voz se perdía en el eco del silencio, como si el lugar mismo se deleitara en su desesperación. La figura de su abuela, aún envuelta en sombras, dio un paso hacia adelante. La búsqueda de la verdad te hará más fuerte. Ve a donde todo comenzó. Busca en el sótano. Allí hallarás el primer fragmento de tu historia. Antes de que Valeria pudiera razonar, la entonación burlona del niño de sombras cercenó el ambiente. ¿Sótano? ¡Qué aburrido, Valeria! Ahí no hay nada más que polvo y telarañas. Además, te estoy esperando aquí. ¿No quieres seguir jugando? Su risa resonó como un eco demoníaco que le hizo vibrar los huesos. Valeria comenzó a retroceder, pero su abuela extendió una mano temblorosa. No temas. La oscuridad puede habitar dentro de ti, pero también tienes la luz. Encuentra el balance. Y si decides ir, ve con fe. La verdad dolerá, pero es el único camino. La joven reunió valor. Voy al sótano, declaró con firmeza. No sabía si estaba hecha de coraje o pura locura, pero al menos existía una dirección. Se giró hacia la puerta que conducía a las profundidades de la casa. Con cada paso, el aire se volvía más frío, como si la oscuridad aplaudiera su decisión. Las escaleras crujían bajo su peso, que resonaba en la penumbra. Cada escalón descenderla era como una agonía, y la risa del niño se intensificaba, mezclándose con sus temores. No te equivoques, Valeria. Solo vas a encontrar dolor y desesperación en ese lugar. A menos que decidas regresar a mí. Finalmente, llegó a la puerta del sótano. Un brillo extraño emanaba de la rendija. La respiración de Valeria se volvió irregular, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Sin embargo, algo la instó a seguir adelante. Podría perderlo todo, pero también podría liberar a su madre. Empujó la puerta, y el chirrido resonó como si la casa misma se quejara. Al cruzar el umbral, un aire helado la envolvió. El sótano era un refugio de sombras alargadas y objetos cubiertos de polvo, cada uno cargando su propio secreto. Allí, al fondo, una vieja caja de madera esperaba, casi exigiendo ser abierta.
Su superficie estaba adornada con símbolos extraños, y una pulsación oscura emanaba de ella. Mientras se acercaba, un olor a tierra húmeda y algo más dulce y nauseabundo la invadió. La caja parecía vibrar ante su presencia. La sonrisa burlona del niño resonó nuevamente, ahora más cercana, casi al alcance. Un puño de pánico aprisionó su pecho. ¿Abrirás la caja, Valeria? O quizás preferirías regresar a donde la luz aún brilla, o al menos eso creías. Sus manos temblaban. ¿Y si lo que había dentro era peor que el dolor? Pero su madre la necesitaba, y la respuesta estaba justo frente a ella. Sintiéndose atrapada entre el temor y la necesidad de saber, tomó aire. Con un grito casi inaudible en su corazón, decidió. Pero el sonido de una puerta abriéndose arriba la detuvo. La voz de su madre, clara ahora, resonó: Valeria. Sal de allí. El tiempo parecía detenerse. Mientras la figura del niño de sombra se desvanecía en una risa siniestra, Valeria comprendió que la verdad era más aterradora de lo que jamás había imaginado. ¿Qué hay en la caja, Valeria? ¿Qué elegiste? La pregunta quedó en el aire como un alarido eterno, mientras la realidad comenzaba a quebrarse a su alrededor. El eco de la voz de su madre reverberaba en su mente, un llamado desesperado que competía con la risa disonante del niño de sombras. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, un presagio de que su elección marcaría una línea divisoria imposible de cruzar. Su mano, aún temblorosa, se detuvo frente a la caja. Los símbolos parecían brillar con una luz propia, como si le estuvieran revelando secretos ancestrales. Valeria, el murmullo que llegaba desde arriba sonó diferente ahora, inquietante, casi como si su madre estuviera siendo arrastrada a algo oscuro. Valeria. Ven aquí. La urgencia era palpable, y en su pecho, un nuevo impulso de esperanza. Pero la burla del niño resonó una vez más. ¿Vas a escucharla? ¿O tal vez prefieres quedarte aquí, en este lugar donde las verdades se desvanecen? Con un último vistazo hacia la puerta, Valeria dio un paso decidido hacia la caja. Sin embargo, el momento se congeló. Sus dedos ropas el borde de la tapa, una helada electricidad recorrió su piel, y una ola de recuerdos olvidados la golpeó con fuerza. Vio fragmentos de cosas que no podían ser reales, rostros familiares en agonía, sombras que danzaban a su alrededor, susurros de promesas incumplidas. Las visiones se tornaron cada vez más vívidas. Su madre en la oscuridad, tendiendo una mano hacia ella, suplicándole. Confía en mí, Valeria, no abriste la caja. Pero había algo más detrás de esa voz, una angustia que corrompía cada palabra. Un frío profundo se instaló en su corazón. ¿Qué secretos había guardado su familia? De repente, la tapa de la caja se levantó, como si estuviera viva, abriéndose de golpe. El aire se tornó en un grito helado, un torbellino de sensaciones y colores oscuros. Dentro, un vórtice de sombra se arremolinaba, y del fondo surgió una figura conocida, un rostro que nunca había olvidado, pero que había sido encerrado en su memoria. No. Valeria. La voz, llena de terror, era la de su madre, pero en una forma distorsionada, un eco de desesperación. La imagen se archó en su mente, revelando el sufrimiento y el miedo que su madre había llevado. De repente, el niño comenzó a reír a carcajadas, la risa se transformó en un grito ominoso, vibrante con una malevolencia que hizo estremecer a Valeria. Necesitas decidir. ¿Salvarás a tu madre o a ti misma esta vez? Cuanto más cerca estaba de la caja, más débil se sentía, como si cada fragmento de su voluntad se desvaneciera, no podía permitirse dudar. Con un grito ahogado, se lanzó de lleno hacia la sombra en la caja. Voy a salvarla. Un tirón la atrajo, y de pronto, su mente fue invadida por visiones de oscuridad, un torbellino de memorias que la borraban lentamente, como la neblina que se disipa al amanecer. La risa del niño se desvaneció en un eco lejano, pero ella se aferró a la figura de su madre. Educarse en el dolor se sentía como parte de ella, pero el miedo la envolvía, la vibración de la caja aumentó, y un grito quebrado de su madre cortó el aire. Valeria. No lo hagas. Pero la luz del sótano se desvanecía, y la penumbra comienza a devorar su determinación.
Luchando por aferrarse a la realidad, Valeria sintió que la existencia misma se disolvía, atrapándola en un abismo de terror y duda. En un último instante de lucidez, cuando parecía que todo se perdería en la oscuridad, una voz conocida resonó nuevamente, esta vez en un susurro dulcemente tierno. Siempre estaré contigo, hija. La conexión hizo que su corazón palpitara. ¿Era posible que su madre estuviera ahí, incluso en medio de la oscuridad? Pero al instante, la imagen se desvaneció, llevándose consigo cualquier esperanza. Mientras la sombra se cerraba a su alrededor, Valeria se dio cuenta de que habría un precio por descubrir la verdad. Y lo que había dentro de la caja era solo el principio. Fue entonces que la casa tembló violentamente, y una explosión de ruidos resonó, como si el mismo suelo protestara. Que otros secretos dormirían en la penumbra, la oscuridad se convirtió en la casa misma. A medida que las sombras se movilizaban, Valeria comprendió que este no era el fin. Había tomado una decisión, sin embargo, ahora, el verdadero juego apenas comenzaba. El viento soplaba con fuerza, arrastrando ecos de risas y lamentos distantes que llenaban el aire. Valeria no sabía dónde se encontraba. La penumbra la envolvía, y el frío penetrante de la sombra la hacía temblar. Se preguntó si había tomado la decisión correcta, si realmente podría salvar a su madre. Las visiones de terror que la habían acogido seguían atormentándola, y el niño de sombras parecía estar aún más cerca, sus risas ahora resonando en sus oídos como un mantra macabro. ¿Dónde estás?, respiró, su voz temblando, casi apagándose en la vasta oscuridad. No hubo respuesta, solo el eco de su propia voz. Sintió un vacío, un abismo que parecía llamarla, atrayéndola con un magnetismo tenebroso. De repente, un destello la hizo girar. Una figura emergió de las sombras, sus ojos brillaban como faros en la noche. Era su madre, pero no la figura dulce y protectora que recordaba. Su rostro estaba marcado por líneas de sufrimiento profundo, sus ojos reflejaban una angustia eterna. Valeria, no te acerques, gritó, pero su voz era un susurro desgarrado, como si las sombras la consumieran. Instintivamente, Valeria dio un paso atrás, aterrorizada. Mamá. ¿Qué te ha pasado? El miedo la invadió como un veneno. Esto es un lugar de condenación. La caja. No debiste abrirla. Hay cosas que no entiendes. La voz de su madre se volvió un eco trágico, cada palabra pesada con el dolor. Valeria cerró los ojos, intentando recordar momentos felices con su madre, pero la oscuridad se interponía, como un manto que borra todo lo bueno. ¿Acaso este era el precio de su curiosidad? ¿Había entregado a su madre en un intento por salvarla? Un grito desgarrador resonó en el aire, y Valeria abrió los ojos. La figura de su madre se estaba desvaneciendo, atrapada en un abismo que se extendía más allá de la comprensión. El niño salió de las sombras, sus ojos llenos de una malicia infantil. No puedes salvarla, Valeria. Ella es parte de este lugar ahora. Elige, ¿te quedas con ella o huyes al mundo que queda? La angustia y desesperación la abrumaban, el corazón latiendo frenético en su pecho. No. No te llevaré a la perdición, la tengo que salvar. Valeria se lanzó hacia su madre, aferrándose a la sombra de su figura. Pero en el instante en que los dedos de Valeria contactaron con ella, toda su realidad comenzó a desmoronarse. Los gritos se convirtieron en susurros, los rostros familiares retorciéndose de dolor. Todas las promesas incumplidas, cada traición y cada horror se apilaron, cubriendo el amor que había sabido una vez. Mamá. ¿Dónde estás? Las lágrimas derramándose por su rostro estaban hechas de miedo y confusión. La voz del niño resonó a su alrededor, un eco que seguía burlándose. Eres como todos, Valeria. Estás condenada a repetir el ciclo. Los secretos no son solo recuerdos, son condenas. De pronto, un estallido de luz iluminó el oscuro sótano, y Valeria se vio empujada hacia atrás, del lado de su madre. La luz parecía resistir la oscuridad, pero una fuerza invisible la arrastraba. La caja comenzó a temblar nuevamente, y un fuerte retumbo llenó el aire. Un frío helado la recorrió. No puedo dejar que esto me consuma. Mientras la oscuridad se empujaba hacia ella, Valeria decidió que no iba a ser una marioneta en este juego macabro.
Se agachó y rasgó trozos de su vestido, las piedras afiladas del suelo la herían, pero los fragmentos de su historia familiar se alzaban, alimentando su valor. No voy a dejar que la oscuridad te atrape, mamá. Te sacaré de aquí. Tomando aire, avanzó hacia el corazón del vórtice, decidida a enfrentarse a lo que sea que estuviera acechando en la caja. Un último grito de su madre resonó, llenando el espacio con desesperación. Pero el temor ya no la dominaba, cuando sus dedos tocaron la bruma, un grito desgarrador atravesó el aire, y Valeria supo que el verdadero terror apenas estaba comenzando, mientras la realidad se fragmentaba. La risa del niño se convirtió en un oscuro susurro, ¿siempre hay algo más? ¿Estás lista para descubrirlo? La bruma se desvaneció, y Valeria se encontró de pie en un paisaje que parecía un collage de pesadillas. El aire estaba cargado de un hedor a moho y muerte. La luz temblorosa que la acompañaba se desvanecía rápidamente, dejando espacio a una oscuridad aún más abrumadora. Las risas del niño reverberaban en sus oídos, como un eco que nunca podría ser acallado. ¿Esta es la salvación que buscabas, Valeria? La voz del niño se deslizó entre las sombras, burlona y seductora. Las sombras no se desvanecen, solo se transforman. Con los ojos bien abiertos, Valeria buscaba a su madre entre la negrura implacable. Cada paso que daba parecía desestabilizar su realidad, como si el suelo bajo sus pies estuviera hecho de cristal resquebrajado. Sintiéndose atrapada, recordó la advertencia de su madre. ¿Qué había desatado? Cada latido de su corazón resonaba en sus tímpanos, como un tambor de guerra, impenitente. De pronto, una visión la atacó. Siluetas apenas discernibles, rostros torcidos por el dolor, se asomaban a través de la niebla, sus ojos vacíos suplicándole que los liberara. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna, su respiración se volvió entrecortada. No estoy aquí para rescatar a nadie más, gritó, aunque su voz apenas fue un susurro, ahogada por el pánico. Las sombras se retorcieron, como si respondieran a su desesperación. Unos murmuros a sus espaldas la hicieron girar. Era como si el mismo espacio se estuviera deformando, mostrando imágenes de su infancia, sus días felices intercalados con la tristeza. El juego se cerraba a su alrededor, cada recuerdo deformándose, con una risa cruel como telón de fondo. Valeria, ven con nosotros, tú también serás parte de este lugar. Comparte tu dolor. Las voces se convertían en una sinfonía inquietante, como un canto hipnótico que la invitaba a unirse a sus filas. Ella sintió que la oscuridad la reclamaba, que su voluntad estaba disminuyendo, como si una niebla etérea comenzara a envolverla. No, murmuró con fuerza, arraigando su determinación. No puedo. No quiero. Con cada palabra, se sintió más fuerte, como si la luz interior que había tratado de apagar comenzara a brillar nuevamente. Entonces, tras ella, la bruma se desplomó en un remolino vertiginoso, y la figura de su madre apareció, con un rostro que ahora parecía más humano. Valeria, su voz era una mezcla de tristeza y esperanza. Soy yo, pero también soy parte de esto. No te expongas a la oscuridad. ¿Por qué te arriesgas? Para salvarte, gritó Valeria, extendiendo la mano. La figura titubeó, una lucha visible en sus ojos. El niño te está manipulando. Él quiere que tome su lugar. La escena se alteró abruptamente, el niño apareció a su lado, su risa sonaba aún más contagiosa, más aterradora. ¿Ves? Tu madre ya no es quien era. Cuanto más te aferres a ella, más sufrirás. Te lo puedo mostrar. Sus ojos centellearon, y el terreno se alteró, revelando escenas truncadas de Valeria, atrapada en un ciclo de soledad y desesperanza. Valeria, asustada, se volvió hacia su madre, quien parecía desvanecerse una vez más. No. Te necesito aquí. De repente, el grito ensordecedor del niño interrumpió el momento, como un trueno en medio de una tormenta. ¿Así que has elegido? La oscuridad no te dejará escapar tan fácilmente. La caja detrás de ella retumbó con fuerza. Valeria sintió que el suelo empezaba a abrirse, un abismo se generaba a su alrededor. Justo cuando el caos se desataba, el niño extendió una mano hacia ella. Una elección, Valeria, ser parte de este mundo o sucumbir ante él. ¿Cuál es tu decisión?
En ese instante crucial, mientras la tierra se desmoronaba y la oscuridad cercaba su corazón, una duda inquietante la asaltó. ¿Qué significaba realmente salvar a su madre? Valeria se encontró atrapada en la encrucijada de su destino. Una visión de luces brillantes y risas felices se desvaneció en su mente, y el eco de la risa del niño se intensificó. ¿Qué harás, Valeria? La oscuridad ya te ha marcado mientras el abismo la aspiraba, supo que el juego apenas había comenzado. Valeria sintió como el vacío la engullía, como si la tierra misma la reclamara. Asustada, giró sobre sí misma, buscando un punto de apoyo, una razón para no caer en ese abismo oscuro que parecía llamarla con una voz chilling. La risa del niño resonaba en sus oídos, un eco cruel que intensificaba su pánico. No puedo dejar que me atrape, pensó, apretando los dientes mientras se negaba a sucumbir al miedo. La figura de su madre, por otro lado, estaba ahora dividida. La realidad parecía descomponerse en fragmentos llenos de dolor. En un instante, Valeria vio a su madre rodeada de esas criaturas que antes habían sido sombras. Sus rostros estaban torcidos, formados por la angustia y la desesperación. «Mamá, aguanta», gritó, pero su voz se perdió en un mar de murmullos y risas burlonas. «Ella te ha abandonado, Valeria», susurró el niño, sus ojos brillando como brasas en una noche oscura. «Sé parte de nuestra familia. Aquí, nadie tiene miedo. Aquí, somos libres». Las palabras del niño la embriagaban, como un veneno dulce. Valeria cerró los ojos con fuerza, tratando de recordar lo que realmente significaba la libertad. Era un destello en sus recuerdos, una promesa inalcanzable que se alejaba cada vez más. En su mente, las imágenes se superpusieron, su madre riendo al aire libre, jugando en el parque, y luego las lágrimas, las peleas, la tristeza incesante. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra, desafiando la seducción oscura del pequeño. Al abrir los ojos, un impulso feroz la impulsó hacia adelante. «No dejaré que me arrastres a tu mundo de sombras», gritó, y su voz resonó con una determinación inesperada. La oscuridad pareció vacilar por un momento, como si su poder se viera amenazado. «No me dejas más opción». Con un movimiento frenético, Valeria se lanzó hacia su madre, su figura temblando en la bruma. A medida que se acercaba, las sombras comenzaron a agitarse, gritos de ira y sufrimiento resonaban a su alrededor. «¿Ves, madre? Estás aquí. No te irás». La voz del niño se volvió más intensa, llena de desesperación y amenaza. «Detente. Pagarás por desafiarme». El suelo bajo sus pies se desmoronó aún más. Valeria lo sintió, las paredes del lugar parecían caer en torno a ella. Y justo cuando creyó que caería, algo increíble sucedió, el brillo de una luz se filtró entre las sombras. No era extraño, no era familiar. Era pura energía que la envolvía, calmando su miedo, aumentando su coraje. «Valeria». La voz de su madre resonó trovadoramente mientras se extendía de nuevo, tratando de alcanzarla. «No mires atrás. Tú solo. Huye». La presión del niño aumentó. «Ya no puedes escapar. La oscuridad es tu hogar ahora, acéptalo». Valeria sintió una punzante sonrisa en su interior, una desesperación que luchó por contener. ¿Hogar? Su hogar había estado lleno de amor, risas, no de sombras trastornadas. Sintió que su esencia brillaba más intensamente, y la luz que la envolvía la abrazó. «Retírate», volvió a gritar, finalmente viendo que la luz desplegaba sus alas, empujando las sombras. «Soy más fuerte que tú, no te temo». La oscuridad pareció gritar, retorciéndose y desgarrándose ante su desafío. Pero el niño no se rendía. «Lo descubrirás, Valeria. El temor siempre encontrará la forma de regresar». Con una explosión, la luz estalló alrededor de ella. Valeria sintió cada sombra gritar, cada eco de risa convertirse en llanto. En ese instante, supo que su lucha contra el niño era solo el principio. Mientras la luz la consumía, una imagen fugaz apareció ante ella, la verdad de su madre, de la magia y el horror que la habían unido. ¿Qué otras revelaciones se escondían en la penumbra? La batalla apenas comenzaba, y todavía quedaban secretos por descubrir.
Valeria se hundió en la luminosidad, lista para enfrentarse a lo desconocido, preguntándose en silencio, ¿quién saldría triunfante en esta lucha entre luz y sombra? Valeria sintió como si el tiempo se hubiera detenido. La luz que la rodeaba era intensa, casi abrumadora, pero había algo en ella que le daba fuerza. A medida que la oscuridad se retiraba, sentía que las sombras dejaban de gritar, aunque el eco de la risa del niño aún resonaba en su mente. No puedes escapar de mí, Valeria. Siempre estaré contigo, en cada rincón de tu mente. Tienes la oscuridad en tu sangre, pero ella no iba a dejar que esas palabras la vencieran. No tienes poder sobre mí, se dijo, respirando hondo y sintiendo la luz llenarla. En su corazón, sabía que debía enfrentarse a lo que había desatado, no solo por su madre, sino por todas las almas que estaban atrapadas en la oscuridad. De repente, las visiones comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un paisaje familiar lleno de sombras difusas, la casa de su infancia. En el centro, la figura de su madre, cada vez más clara, en medio de un vórtice de dolor. Valeria, ven a mí, decía, extendiendo las manos hacia ella, como si estuviera atrapada en un instante eterno. Sus ojos estaban llenos de tristeza y amor, pero también de advertencias. Valeria avanzó, cada paso hecho con desesperación y valentía. Mamá, estoy aquí. Todo va a estar bien, le dijo, sintiendo que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse. Pero el niño de sombras apareció entre ellas, deteriorando la imagen de su madre. No puedes confiar en ella. Ella es parte de este lugar. Si la tocas, te quedarás atrapada para siempre. La voz del niño era tentadora, pero Valeria se mantuvo firme. No, ya no me asustas. Voy a salvarla. Se lanzó hacia su madre, capturando su imagen en su mente. Cada recuerdo hermoso la impulsó más cerca, apretando el puño como si estuviera sosteniendo su amor. En el último momento, cuando sus dedos estaban a punto de tocar la sombra que representaba a su madre, un brillo intenso estalló. La casa resonó, y los ecos de risa se convirtieron en susurros de aliento. Juntas, Valeria. Siempre juntas, gritó su madre, la voz clara y vibrante. La conexión que había estado ausente ahora estaba revitalizada. El niño de sombra se retorció, gritando con una furia que resonó en su interior. No puedes hacer esto. Te estoy advirtiendo. Pero Valeria no prestó atención. En ese momento, solo existía el amor que la unía a su madre, el lazo que no podía ser destruido por nadie. Cuando finalmente ese contacto se produjo, una explosión de luz envolvió la habitación. El niño gritó como un eco distante, mientras las sombras se dispersaban. Valeria sintió que el tiempo regresaba a su cauce. Su madre, ahora libre del yugo de la oscuridad, se materializó a su lado, su rostro radiante y lleno de amor. Lo lograste, Valeria. Has enfrentado lo que temíamos, y has encontrado la luz en la oscuridad. Las sombras se desvanecieron por completo, y la casa, antes asediada por el miedo, comenzó a transformarse. La luz iluminó los rincones, revelando una belleza escondida en cada grieta. El dolor, una vez presente, comenzó a desvanecerse, y el aire se sintió ligero. Pero, mamá, ¿y los demás? ¿Todos los que han desaparecido?, preguntó Valeria, recordando los rostros de aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. Liberar a los que quedaron atrás no es sencillo, explicó su madre. Pero tú, Valeria, tienes el poder de hacerlo. Eres más fuerte de lo que imaginas. Con el corazón acelerado, Valeria sintió una nueva resolución. Habían renovado su conexión, y así también podía renacer la esperanza en los demás. La magia de su amor podía ser la clave para romper el ciclo de sufrimiento. Vamos entonces, dijo Valeria, mirando a su madre con determinación. Vamos a ayudarles. Un rayo de luz partió de ellas y se extendió a través de la casa. La oscuridad permanecía en las esquinas, pero su resplandor empezó a borrar el dolor acumulado, liberando recuerdos felices que fueron llevados por el viento. Cuanto más brillaban, más se disipaba la influencia del niño de sombras. Valeria y su madre sostuvieron sus manos, unidas en esta nueva misión. La luz que habían desatado empezó a resonar, llamando a los desaparecidos, sus almas buscando la paz.
Con cada hilo de luz, más y más figuras comenzaron a aparecer, sus rostros llenos de confusión y alivio. Al final, las sombras solo quedaron como ecos lejanos, mientras Valeria y su madre miraban a los afectados ser rescatados de su condena. Lo hicimos, susurró Valeria, lágrimas de felicidad asomando a sus ojos. Sí, cariño, pero la lucha no ha terminado. Debemos estar siempre vigilantes, porque el miedo encontrará la forma de regresar, y así, juntas, caminaron hacia el horizonte, listas para enfrentar lo que viniera. La historia de la niña maldita había cambiado, y ahora comenzaba una nueva era, no solo para ellas, sino para todo el barrio de San Isidro. La oscuridad había encontrado su opuesto en la luz del amor, y por fin, Valeria podía sentir lo que siempre había estado buscando, la esperanza. No esperes más para ser parte de historias como esta. Suscríbete ahora mismo al canal. No te pierdas nuestras próximas aventuras épicas y misterios sin expliques. Da al botón de like ahora mismo, esto realmente alimenta el algoritmo y lo necesitamos. Inunden la sección de comentarios con sus teorías y reacciones sobre este final, necesitamos escuchar de ustedes. Y no olvides compartir esta historia con al menos 5 amigos que también merecen esta conexión. Es hora de que todos estén en la misma página.